para chicos y canciones para grandes. Ya la letra de las canciones de los chicos tienen cosas, verdades que son bíblicas, ¿no? Si tuviéramos la fe como una semillita de mostaza. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿no? Y nos hace bien cantar esas canciones que titulamos canciones para los niños, ¿no? Y yo recién, la verdad que mientras cantaba me sentía bien porque yo decía, hoy los chicos estamos alegres. Y me sentía bien, porque decía, hoy los chicos, yo soy chico, ¿no? Nos sentimos chicos todos y podemos estar alegres al Señor porque estamos cantando y orando y estamos pasando un tiempo hermoso en la presencia del Señor por medio de las canciones. Te damos gracias, Lucas, por dejarte guiar por el Señor y conducirnos a poder venir a alabar y adorar a aquel que es el único que se lo merece, ¿no? Conocemos Mateo 28, la gran comisión, y la gran comisión comienza diciendo, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y qué más sigue? Y haced discípulos. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he dicho. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Ayer fue el día del maestro. Feliz día para todos los maestros, aquellos que están en esa profesión y por todos los que enseñan de una manera u otra, decía Dani en el grupo, ponía ayer en el grupo de la iglesia, ¿no? Pero realmente un día en donde se conmemora el día de esta vocación, de este tema de poder enseñar a otros, ¿no? Y para el Señor, para nuestro Dios, bueno, se están manifestando los chicos atrás, más que alegres están. Menos mal que no cantamos la última canción con los chicos. Eh, pero decíamos, el Señor también le da una importancia valorable a lo que es la enseñanza, a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Indudablemente que Jesús, con sus últimas palabras, o unas de las últimas palabras, o enseñanzas, o consejos que le da, o el mandato que le da a sus discípulos y a todos nosotros es ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos, pero enséñenle, enséñenle, que guarden todas las cosas que yo he mandado. Porque si no enseñamos, ¿qué pasa, hermanos? Hay ignorancia. Y si hay ignorancia, ¿qué pasa? No hay futuro. Habla la docente ahí, ¿no? No hay crecimiento. Nos equivocamos, cometemos errores. Y por ignorancia muchas veces creemos que estamos en la verdad y no estamos en la verdad. Y la enseñanza en la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios es sumamente importante para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de los creyentes e incluso para aquellos que todavía no creyeron. Y el pasaje que nos toca ver hoy quizá va a estar haciendo referencia a este tema de la importancia de la enseñanza, ¿no? Hoy nos toca ver, seguimos con Hechos en el capítulo 18. El domingo pasado veíamos cómo Pablo se encuentra en Corinto, una ciudad difícil. Él se encuentra quizás un poco desanimado, desalentado, con miedo, tembloroso. Eso es lo que le escribe él a los Corintos después. A los tesalonicenses va y le escribe y le dice, gracias porque en ustedes encontré consolación cuando yo estaba en Corinto. O sea, había un corazón un poco desalentado por parte de Pablo y el Señor viene a consolar el corazón de Pablo, ¿no? Lo hace por medio de hermanos, decíamos, lo hace por medio de nuevos inconversos, lo hace por medio de la presencia misma de Dios en la vida de Pablo, lo hace por medio de las promesas de Dios que nunca deja de cumplir. Y sigue las Escrituras, y yo le invito a que vayamos a Hechos capítulo 18. Nosotros terminamos el otro día en el versículo 17, donde dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ellos. Y hoy vamos a empezar del versículo 18. Sí. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí,
y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Hasta ahí vemos que Pablo estaba en Corinto, viaja, sale de Corinto, estuvo muchos días allí, sale de Corinto y se va para la región de Éfeso, se va a Éfeso. Y allí en Éfeso entra en la sinagoga, comienza a enseñar, comienza a discutir, y la gente que está allí en Éfeso dice, queremos que te quedes más tiempo, Pablo, necesitamos que te quedes más tiempo, necesitamos que estés con nosotros. Pero Pablo dice, no, miren, yo no puedo, ahora no puedo. En realidad no sabemos las razones del por cual no puede. Él dice que quiere estar en la fiesta de Jerusalén, ¿no? Anteriormente dice que él hace un voto, ¿no? Que tenía que ver quizás, algunos creen, con el voto nazareo, que era el no cortarse el cabello aproximadamente por 30 días. El nazareo no, pero en estos que hacían ese ritual, tenía que ver con un no cortar el cabello por 30 días, no comer ciertas comidas, no beber ciertas bebidas y cuestiones así, y que no era un voto que tenía que ver con cosas netamente religiosas, era un voto individual con Dios, ¿no? Buscando esa intimidad y esa santidad para con el Señor. Y quizás por este voto, porque se cortaba el cabello y esos cabellos después se ofrecían como ofrenda, quizás Pablo decía, no, yo tengo que estar en Jerusalén, ¿no? Esa es una de las posturas que hay de por qué Pablo le va a decir a los efesios que no podía quedarse más en ese lugar. Pero llama la atención algo hasta ahí. ¿Va solo o va acompañado Pablo? Va con Aquila y Priscila. ¿Quién eran Aquila y Priscila? Lo vimos el domingo pasado. ¿Quién eran Aquila y Priscila? Un matrimonio que estaba sirviendo allí, se encontraron en Corinto. Ellos eran un matrimonio que venían huyendo de Roma, porque el emperador Claudio había dicho que todos los judíos debían irse, debían salir de allí. Ellos venían huyendo desde Roma y se encuentran en Corinto y ahí se encuentran con Pablo. Cuando veíamos el domingo pasado decíamos que Pablo estuvo ahí con Aquila y Priscila aproximadamente 1 año y medio. Después se produce todo esto que pasó con Galión, con el procónsul y todos los judíos que querían acusar a Pablo y todo lo demás. Y después de eso dice la Biblia que Pablo se quedó ahí muchos días más. O sea que más de 1 año y medio Pablo estuvo sirviendo junto a Aquila y Priscila en el lugar de Corintos. Y ahora que tiene que marcharse a Éfeso, no se va solo, sino que dice, vamos Aquila y Priscila. ¿En qué se habían convertido estos dos, este matrimonio en Pablo? Yo creo sinceramente, aunque la palabra no lo dice explícitamente, se convirtieron en nada más ni nada menos que en discípulos de Pablo, ¿no? Aquellos que quizás en ese año y medio fueron instruidos por este gran apóstol, fueron instruidos, enseñados, y ahora el apóstol Pablo los va a invitar a salir con él, a decir, bueno, vamos a empezar a recorrer otros lugares. Y van hasta Éfeso. Indudablemente que ellos estuvieron allí aprendiendo de Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo tenía bien claro que la enseñanza era un punto principal para que la iglesia creciera. Eso es lo que Pablo le va a decir a Timoteo en Timoteo 2:2. Timoteo, enséñale, enseña a hombres. Vamos a Timoteo 2:2, acompáñenme. Segunda Timoteo. Desde el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero él dice, Timoteo, esto que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El concepto es un concepto de multiplicación, ¿sí? El concepto de Pablo en la cabeza para poder enseñar y la importancia que Pablo tenía para enseñar era necesitamos instruir, enseñar, educar a nuevas personas para que estas nuevas personas puedan también volver a instruir, enseñar y discipular. Ese es
el secreto de la multiplicación, hermanos. Y eso es lo que quizás Pablo va a querer, Lucas, en realidad, el Espíritu Santo a través de Lucas en la vida de Pablo, sería así correctamente, va a querer reforzar quizás en esta mañana la importancia de la enseñanza dentro de la iglesia, la importancia de la enseñanza para multiplicarnos, la importancia de la enseñanza para que no haya errores dentro de nuestra educación. Porque muchas veces podemos enseñar, pero enseñar mal, ¿no? Bueno, pero acá el concepto está en primer lugar en la multiplicación. Por eso para nosotros como iglesia es muy importante el tema del discipulado, el tema de poder preparar personas para que estos a su vez puedan enseñar a otros. No es solamente discipular para decir, bueno, crezco yo y bueno, doy gloria a Dios que crezco yo. No, no, es crezco yo para poder yo también ayudar a que otros crezcan. Ahora, ojo, Pablo a Timoteo le va a decir, encarga esto a dos características, hombres fieles, no cualquiera, hombres fieles. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la enseñanza, la palabra de Dios va a decir que para el maestro, para el que enseña, hay una doble responsabilidad. Y este maestro tiene que estar siendo con un corazón fiel porque está enseñando nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Y si hay alguien que va a trabajar por medio de la palabra de Dios en los corazones de aquellos que escuchan, es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si el maestro no está en comunión, no está en una correcta relación con Dios, ¿cómo el Espíritu Santo va a obrar por medio de él para enseñar a otros? Entonces Pablo va a decir, enseña a hombres fieles. Pero la segunda característica que da Pablo es no solamente que sean fieles, sino que sean aptos para enseñar a otros. Y ese aptos quizás no hace solamente referencia al don de enseñanza, sino justamente a una vida que esté apta para enseñar. Aquellos que estén con una relación buena para con el Señor, para transmitir el mensaje con total libertad y con total exactitud. Y ya lo vamos a ver ahora cuando sigamos en el pasaje, lo que sucede cuando uno no logra hacer una enseñanza correcta. Y vamos a seguir con el versículo, capítulo 18, en el versículo 22, es como que hace un paréntesis y dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, está hablando de Pablo, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahí en cierta manera, lo que está diciendo es, lo que Pablo le dijo a los efesios diciendo, che, no, yo voy a volver, lo está cumpliendo. Apenas llegó, hizo todo lo que... Y un poquito de días que pasaron, ya vuelve en su tercer viaje misionero rumbo a Éfeso. Pero en el medio, versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío, o sea, ¿quién estaba en Éfeso? ¿Estaba Pablo? No, Pablo todavía no estaba, no había llegado, ya estaba volviendo a Éfeso, pero Pablo no estaba. ¿Pero quién estaba en Éfeso? Aquila y Priscila. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y fíjense que el Espíritu Santo trata este pasaje poniendo en el cuadro, poniendo en la historia a un hombre, Apolo. Y se dedica a dar las características de este hombre. Dice que era un hombre elocuente. ¿Qué significa elocuente? Ayúdenme las maestras ahí, los docentes, ya que tenemos varios acá. No dije maestras, docentes, no, mentira. Tienes razón, me había olvidado de ese detalle. Mira cómo no te voy a dejar. No, hable, tiene toda la autoridad en esta mañana. Diga, hable. Muy bien, que tenía buen léxico, que tenía facilidad para hablar. Ese tiene que ver con la elocuencia. Era un orador
nato, ¿no? Esa persona que no tiene esa imposibilidad, esa dificultad para transmitir la enseñanza, era alguien que tenía no solamente una cuestión de oratoria, sino que ideas y pensamientos bien firmes que hacían que su mensaje sea fuerte, poderoso, atractivo, que llegaba a los corazones de las personas. Pero dice no solamente que era elocuente, sino poderoso en las escrituras. ¿Qué significará eso? Conocimiento, conocía, sabía, era una persona que era estudiosa seguramente, alguna persona que realmente no era aquel que sacaba de la galera, leía un versículo y bueno, a ver qué se me ocurre de esto. No, no, era aquel que se instruía, estudiaba y estaba preparado para poder transmitir el mensaje. Después dice que era instruido en el camino del Señor. ¿Qué significará eso? Había estudiado las escrituras y habla de crecimiento, pero habla específicamente de que él sí tenía un conocimiento de que Jesús era el Mesías, porque está hablando en el camino del Señor, está haciendo una referencia al Evangelio, ¿no? Él sabía que Jesucristo era Dios. Dice no solamente que era elocuente, poderoso en la Escritura, instruido en el camino del Señor, sino que tenía un espíritu fervoroso. O sea, era ferviente en la manera de hablar, tenía en la forma de predicar. Y encima enseñaba diligentemente, enseñaba de una manera ordenada. O sea que hasta ahora, si vemos hasta ahí la característica de Apolos, vos decís, che, ¿a dónde vive? Dame su número, pero que lo invito el domingo que viene a hablar en la iglesia, porque indudablemente es un enseñador nato, ¿no? Y tiene una gran elocuencia, una gran oratoria, es instruido, conoce mucho, así que tráelo, así nos enseña en la iglesia. Incluso los de Éfesos estaban sorprendidos con Apolos, ¿no? Y estaban muy encantados con esta persona. Pero, dice las Escrituras, aunque, aunque, el problema de Apolos, ¿qué era? Que solamente conocía el bautismo de Juan. Miren, esto creo que es una enseñanza grande que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque tenemos a un hombre que ante la vista de los hombres, ante la vista del ser humano, era un enseñador nato. Era un enseñador que vos decís, che, ponelo en el púlpito todos los domingos. Pero ante la vista de Dios y ante la vista de la enseñanza de Dios, tenía una enseñanza incompleta. Había algo que Apolos no conocía. Había rudimentos y enseñanzas que Apolo no conocía. No es que no lo hacía a propósito, no lo sabía. Recién decíamos, ¿qué pasa cuando uno se enseña bien? Ignorancia. Bueno, Apolos, perdón, estaba ignorando ciertas cosas que la enseñanza de la palabra de Dios tenía que dar. Apolos ignoraba lo que había sucedido después del bautismo de Juan. Ignoraba lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Ignoraba que las enseñanzas de Jesucristo traspasaban las enseñanzas de Juan. Ignoraba quizás la expresión de Juan diciendo es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ignoraba todo eso. Y la enseñanza de Apolo de ser un orador nato y enseñador majestuoso se ve complicada porque la enseñanza estaba siendo mala, estaba siendo deficiente. Pero gracias a dos discípulos que estaban allí presentes, Aquila y Priscila, que va a decir, vení Apolo, vamos a casa y te vamos a enseñar más exactamente cómo debes enseñar, instruirlo en la palabra y en la enseñanza del Señor. Y yo quiero hacerme una pregunta en esta mañana y transmitírsela en ustedes. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido en la iglesia de Éfeso si Aquila y Priscila no estuvieran presentes? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hubiera sucedido en la iglesia de Éfeso? Confusión, falta de conocimiento. ¿Qué más? Muy bien. Muchos, sí,
bien. Podría haber creado división e incluso después Pablo tiene que corregir a los corintios diciendo, che, a ver, no es cuestión de quién es de Apolo, quién es de Pablo, quién es de Cristo, ¿se acuerdan? O sea, crea eso, ¿no? Puede ya haber creado división. Lucas compartía acá diciendo, también es una cuestión de que con la enseñanza de Apolos muchos hubieran llegado solamente hasta el bautismo de Juan y nada más que eso. O sea, hubiera habido un caos en la iglesia, hubiera habido confusión, hubiera habido una falta de crecimiento, pero gracias a Dios estaba Aquila y Priscila, ¿no? Y Aquila y Priscila con una madurez espiritual, no exponiéndolo a Apolos delante de todos, sino de una manera privada, le va a decir, Apolos, vení, vamos a decirte y enseñarte cómo son realmente las cosas para que no vuelvas a cometer el mismo error. Bien, ¿qué hubiera pasado si Aquila y Priscila no hubieran sido instruidos por Pablo? Quizás, decimos quizás nada más, no podrían haber estado ayudando. Por más que hubieran estado presentes, no podrían haber estado ayudando a un orador tan elocuente como Apolo en ese momento. Indudablemente que Dios iba a utilizar a Apolo para ser un instrumento para enseñar y transmitir el mensaje de Dios de una manera poderosa, pero le faltaba enseñanza, le faltaba instrucción. Y se dan cuenta cómo se hace todo la escalerita, cómo se hace toda la cadena, ¿no? Si Pablo no hubiera instruido a Aquila y Priscila, Aquila y Priscila no hubieran instruido a Apolo, Apolo no hubiera instruido a la iglesia. Se dan cuenta de la importancia de la enseñanza, ¿no? Se dan cuenta de la importancia de la sana enseñanza, de la enseñanza correcta. Y cuando una iglesia no es enseñada correctamente, puede causar estos problemas, divisiones, porque no hay un mismo sentir, no hay una misma doctrina, puede causar limitaciones, puede causar confusión, puede causar un montón de estragos. Ahora, la importancia del desarrollo de la enseñanza en la iglesia tiene que ver con esto, con evitar errores, con enseñar la verdad, no producir el error en otros, no producir el error en otros. Hermanos, en esto también tenemos que tener mucha seriedad, ¿no? Si hay cosas que nosotros desconocemos o no sabemos manejar, preguntemos, deleguemos, llevemos las cosas a aquellos que puedan manejarlo, porque muchas veces por ignorancia, le hacemos daño al otro hermano y no nosotros, no solamente a nosotros, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto. Ahora, sigamos con las escrituras y dice, y queriendo pasar, versículo 27, él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que Apolos ya no se queda más en Éfeso, se va a Corinto, y ahí comienza a predicar y dice que fue de gran provecho. Gloria a Dios, ¿no? Gracias Aquila, gracias Priscila, porque por medio de su sana enseñanza y de esa instrucción que le dan a Apolos, Apolo comienza a ser de gran provecho en la ciudad de Corinto. Y vamos al 19, y dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, y ahí vuelve la imagen a Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? A Éfeso. ¿A dónde había predicado Éfeso? ¿Apolos? En Éfeso, ¿no? Con una enseñanza quizás un poco deficiente. Ahí estaba Aquila y Priscila, lo corrigen a Apolo, pero allí inmediatamente después Apolo se va a Corinto, ¿no? Ahora fíjense lo que le toca vivir a Pablo. Y dice, y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Se dan cuenta el terrible problema que es la mala enseñanza, ¿no? Pablo vuelve a Éfeso y con los primeros que se encuentran le dice, che, ¿en qué creen ustedes? ¿Ustedes fueron bautizados en el Espíritu? Y le llegaron a decir los discípulos, estos discípulos, le llegaron a decir, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Desconocían al Espíritu Santo. Yo me quiero preguntar, y con todo el temor del Señor, ¿no? ¿Habrán sido salvos estos discípulos? Yo no me quiero meter en ese saco, ¿no? Pero no estaba el Espíritu Santo en su vida. ¿Y quién nos sella? ¿Quién nos regenera? ¿Quién forma a Cristo en nuestros corazones? Y ellos dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ahora, Pablo va un poquito más y le dice, ¿y en qué fueron bautizados? ¿Y en el bautismo de Juan? ¿Qué era lo que estaba enseñando Apolos? El bautismo de Juan. Y como decía Lucas bien recién, ¿no? Muchos se limitaron hasta ahí, hasta el bautismo de Juan. Y terminaron no creyendo o quizás desconociendo algo tan poderoso que es el Espíritu Santo y que sus vidas puedan ser controladas por el Espíritu Santo porque desconocían la verdadera enseñanza. Ahora, ¿se dan cuenta la magnitud que tiene la enseñanza dentro de la iglesia, ¿no? Por eso la enseñanza hay que tomarla con seriedad. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, che, que sean fieles y aptos. No cualquiera tampoco. Apolos tenía toda la elocuencia, todo el poder, todo el fervor, todo el entusiasmo, todo lo que instruido, todo el conocimiento limitado, pero todo el conocimiento, pero no estaba siendo apto para enseñar. Hasta que Aquila y Priscila pueden intervenir en su vida, ¿no? Ahora, esto nos llama a entender que a la palabra de Dios no se la puede tomar livianamente, que a la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que profundizarla, que hay que instruirnos, que hay que prepararnos para ser aptos para enseñar. Ahora, y ya para terminar, ¿no? Volviendo a Jesucristo, el mandato es ¿para quién? ¿Para los que tienen el don de enseñanza? El mandato es para todos. Id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he dicho. La enseñanza es un mandato para todos. Todos tenemos que estar aptos para enseñar. Quizás no todos tengan el don, quizás no todos tengan la facilidad, quizás no todos tengan esa capacidad que solamente el Espíritu Santo puede dar a algunos para predicar y transmitir el mensaje de una manera como quizás Apolos, con una manera elocuente, con una oratoria buena, con un espíritu fervoroso, llegando a los corazones de las personas, o quizás con una profundidad mayor. Pero no significa que no debemos enseñar. Todos debemos estar aptos para enseñar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿cuánto estoy yo instruido para enseñar? ¿A cuántas respuestas puedo dar yo si vienen a preguntarme de la palabra de Dios? ¿Estamos enteramente preparados en la palabra de Dios para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir por medio de la palabra de Dios? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿quién es el que la lee? ¿Quién es el que la comparte? Nosotros. ¿Estamos preparados enteramente? Por eso volvemos a repetir, creemos fervientemente como iglesia la importancia de ser enseñados correctamente, de estar siendo discipulados, de estar el hecho de poder instruirnos en la palabra del Señor. Y permítanme, voy a hacer un alto y si quieren cortar acá el Zoom, la grabación, lo corten, ¿no? Pero tirón de orejas, como dijimos quizás hace un tiempito atrás, o el domingo pasado creo, ¿no?
anterior, el otro domingo. ¿Qué está pasando con los varones de la iglesia? Terminamos discipulados raíces, mujeres. Libro 3 de Navegantes, mujeres. ¿Y los varones? ¿Y los varones dónde están? Volvemos a la presencialidad con el gozo de poder compartir la cena de manera presencial. Y cuando uno estaba en Zoom, como el tiempo era escueto, en el sentido de no podemos estar mucho tiempo conectados porque nos cansa, porque sabíamos que la virtualidad, es más, muchos trabajamos en virtualidad, entonces era mucho tiempo bajo la computadora. De hecho, de paso, no es por la edad, ¿fue por la computadora esto? No es por la edad, es por la computadora. Todo el año en la computadora, ahora tengo que usar anteojos. Bueno, echarle la culpa a la computadora. Pero cuando estábamos en virtualidad y cuando estábamos en Zoom, muchas veces decíamos, bueno, no, vamos a designar quién toma el mensaje de la cena, quién va a orar. Teníamos que hacerlo así, por una cuestión de hacerlo ágil, ¿no? Volvemos a la presencialidad y dijimos, bueno, ya está, ahora podemos dar libertad. Y uno comienza, tristemente, a ver esos silencios. ¿Algún hermano que ore por el vino? Silencio. ¿Algún hermano que pueda pasar a dar una reflexión? Y pasan los minutos y nadie se para. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa, varones? ¿No tenemos nada que compartir? Dios nos dio el privilegio de poder enseñar a la congregación. Todos debemos enseñar, pero el varón le da la posibilidad de enseñar públicamente dentro de la congregación. ¿Y cómo nos estamos instruyendo, varones? ¿Cómo nos estamos instruyendo? ¿Qué lugar le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Qué lugar le estamos dando al discipulado? ¿Qué lugar le estamos dando a realmente empaparnos de la buena enseñanza para ser de provecho como Apolo lo fue después en Corinto? No sea que quizás por mi dejadez, por mis prioridades cambiadas, por qué sé yo, no sé qué puede pasar por tu vida, pero no sea que por alguna excusa nosotros seamos instrumentos de estorbo y de mala edificación con la iglesia, que tengamos toda la intención de enseñar, pero enseñemos mal. Somos una sola iglesia y nos tenemos que enseñar los unos a los otros. Así que, hermanos, que en esta mañana, a la luz de la Escritura, podamos darle el valor que se merece a la enseñanza. Vamos a orar.